Son las 4 de la tarde, las 10 de la mañana en Lima, y esto es El color del dinero. Buceando en la estadística de la encuesta de población activa, se descubren muchos datos y muy interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, es que en España los trabajadores fijos ganan de promedio 2.048 euros y los trabajadores temporales 1.282, es decir, casi el doble. Ese es uno. Y el otro es que los empleados del sector público, no digo los funcionarios, digo los empleados del sector público, ganan un 50% más. Es decir, si usted quiere vivir en España y trabajar en España y ganar un buen sueldo, tiene que ser fijo y empleado público. Parece mentira, pero es así. En España no se premia el riesgo, no se premia una persona que pretenda tener varios trabajos o que pretenda emprender por su cuenta o que sea imaginativo y creativo. No se premia el emprendimiento. Se premia todo lo contrario. Hágase usted funcionario, trabaje para el Leviatán y manténgase toda la vida en la empresa o toda la vida en la misma empresa. Y eso se lo recompensaremos en forma de privilegios y se lo recompensaremos en forma de salarios más altos. De verdad, pensamos que vamos a alguna parte así. Es decir, en los países que avanzan, la gente que trabaja de manera temporal y en el sector privado gana más dinero, es rentable ponerse por su cuenta. Son países para mavericks, son países para gente que va descubriendo y no países para borregos, que es lo que es el nuestro, y así pasa que lo inventan todo fuera. El resultado es que esto no viene más que a confirmarnos lo que yo ya tenía, y es que en España realmente hay dos mercados de trabajo. Un mercado de trabajo tremendamente rígido y que protege mucho a sus empleados, que es el de los empleados fijos, y otro mercado de trabajo para los que están por su cuenta o los temporales. Es decir, en el que el despido es prácticamente libre, y no me parece mal. Es decir, un contrato de trabajo no debe ser muy distinto a cualquier otro tipo de contrato, aunque una parte la rescinda es suficiente. Bien, de lo que se trata es de eliminar los privilegios de un lado para que el otro lado no tenga que pagarlos, porque en todo privilegio tiene un coste. Si en España hubiera un solo tipo de contrato, simplemente llamado contrato laboral, no tendríamos los problemas de desempleo que tenemos, y además se fomentaría y se incentivaría que la gente, se aventure por su cuenta en distintas aventuras profesionales, ¿no? Emprenda, se haga autónoma o freelance, como lo llaman por ahí. Es decir, una economía viva y próspera. Bien, tenemos hoy un programa monográfico. Lo tenemos monográfico porque los oyentes lo han querido así. Es decir, podríamos hablar de unas cuantas cosas que han sucedido esta semana y que todas son, y permítanme la licencia, un coñazo, porque la información económica suele ser bastante aburrida. Por lo general suelen ser resultados de empresas y cosas así que no interesan más que al jefe de prensa que ha lanzado ese resultado. Y alguna noticia en macroeconomía, digamos, o finanzas públicas que son más aburridas todavía porque pasan por el filtro del político. Entonces, yo la verdad, para hablar de eso, pues no hago un programa de radio, se lo digo sinceramente. Entonces, vamos a hablar de otra cosa, que es el libro de Daniel Lacalle, La madre de todas las batallas, que eso me recuerda un poco a lo que decía Saddam Hussein cuando empezó la guerra del Golfo, eso de que iba a ser la madre de todas las batallas y que iba a llegar hasta aquí, hasta España, ¿no? Luego el pobre perdió la guerra esa y la siguiente y terminaron atrapándole. Bien, la madre de todas las batallas a la que me refiero no es esa, sino la que ha emprendido Daniel Lacalle en papel, en su último libro, el tercero ya. Me lo preguntaba ahora Diego, ¿qué número hacía? Pues en español es el tercero, pero el tercero en tiempo récord. Es decir, con Daniel Lacalle tenemos al Telemann de la literatura económica, ¿no? Entonces, para hablar del libro de Lacalle, pues vamos a tener a Lacalle, por supuesto, que entrar ahora por teléfono porque está en Londres, y tenemos también a Diego de la Cruz, que está aquí a mi izquierda. Muy buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, Fernando, y muy buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, pues vamos a ver si has leído el libro de Dani. Aún no, hemos visto algunos fragmentos, algunos adelantos, y a ver si con la entrevista de hoy vamos conociendo un poco más de lo que entraña. Lo que sí lo tengo es ya en casa, esperando para poder leerlo. Yo no lo he leído porque ha salido hoy. Está disponible en Kindle, lo voy a leer en Kindle por descontado. Cuesta solo 9,49 €, que es muy barato. Vamos, muy barato en comparación con la versión de papel, que son, creo,
17, me ha Sí, parecido ver el doble. me ha parecido ver en Amazon, así que esto significa que en las librerías estará en los 20, en las librerías ladronas en los 23 y en las librerías salteadoras de caminos en los 25. Más o menos. Ya sabes que de todo hay. es un mercado intervenido, además, el de los precios de los libros. Que, Totalmente, sí. que hay que decirlo porque nunca lo ponemos de ejemplo, pero ahí está. Y eso es lo que se encuentra alguien cuando se acerca a la librería y quiere comprarse un libro, pues no opera la lógica del mercado, sino que existen, pues eso, esas pautas que al final hacen que te gastes un ojo de la cara para libritos que deberían estar probablemente más baratos y viceversa. Opera la lógica del politiqueo. Es decir, la regulación en el sector del libro se reduce en que no puede nadie hacer un descuento mayor del 5%. Claro. Es muy fuerte. Es como si mañana decidiese un político que los zapatos no pueden tener descuentos inferiores al 5%. Por lo tanto, ese negocio de los guerrilleros de toda la vida aquí en Madrid, que era una tienda de zapatos donde estaban muy baratos y lo siguen estando, ¿no? Si sigue existiendo esa tienda, que no lo sé. O el Primark no podrían existir. Sería el patrón, ¿no? El patrón guerrilleros, ¿no? O sea, Así te que sales un 5 para arriba o un 5 para abajo, pero no más. De hecho, los guerrilleros tenían un lema comercial. Insisto, no sé si sigue existiendo. Yo lo recuerdo desde niño. Existen todavía. Mira, me dice Espi que todavía existen. Vale. Bueno, pues tenían un lema a la entrada que, bueno, compra aquí es muy caro. Y luego pasabas y te encontraba, que te entrabas automáticamente. Decían, no compre aquí, es muy caro. Bueno, la cosa es que no concebiríamos que el gobierno decidiese poner un límite a los libros, al precio de los zapatos. Vamos, digo, el precio de los zapatos como el de la comida. O el de la Es energía, más, que es el que hoy nos va a ocupar. Bueno, el de la energía es que está intervenido no por una cuestión de que limiten el descuento, está intervenido por todos los lados. A ver lo que nos cuenta Daniel, claro. No se me ocurre un sector más intervenido que el de la energía. No, pero esto insisto, el tema del descuento de los libros. Vamos a ver. Lo que ellos arguyen, esta gente arguye, es que los libros no son un producto cualquiera. Yo lo vengo recordando desde que soy pequeño. Es que esto no es una caja de zapatos, eso lo decía Carmen Calvo Pollatos. Bueno, Carmen Calvo, la misma que decía que el dinero público no es de nadie. Efectivamente, vale. La misma. Bueno, pues Carmen Calvo lo que comentaba era que no era una caja de zapatos. Además recuerdo que era con esa frase, o no era un par de zapatos los libros. No, un libro es probablemente menos necesario que un par de zapatos, porque podemos ir por la vida sin leer, pero si fuésemos por la vida sin calzar, pues nos iríamos dejando los pies hechos un Cristo. Es más, creo que un litro de leche es mucho más necesario que un libro. Y lo digo así de manera taxativa. Porque sin leche o sin comida, una barra de pan. En cambio, no existe esa legislación respecto al pan. Y el pan es muy barato. No nos engañemos. Y de hecho, al final, todas estas fijaciones de precios, todos estos impuestos diferenciados, te sitúan en escenarios tan ridículos como que hace poco leíamos que para poder abrir un cine, tal y como está la fiscalidad del cine y cómo está el sector también es otro tema, porque también las películas van con restricciones y con cuotas y más, pero por quedarme en el ejemplo, acababa un cine en Cataluña pues llegando a la conclusión de que le salía más a cuento vender una revista erótica que estaba grabada con menos IVA, Cierto. de manera que a cambio te daban, entre comillas, gratuitamente el pase a la sala y ahí podías ver la película. Teatro. Eso ha sido sucedido en Madrid. En la Un semana teatro, pasada, eso ¿no? es. Sí. Ha sido bueno, lo he dicho todo mal. Pero espero que fuera la foto que has compartido hoy, ¿no? No, la he compartido la de Kardashian, ahora hace un momento. La de Kim Kardashian, que es una señora estupenda, que está revolucionando todo Una Internet. emprendedora. Una auténtica ingeniera emprendedora. Es más, voy a guardarme el dato de lo que ha valido esa sesión de fotos, porque es para echarse a temblar. Pero para echarse a temblar de gusto. Ese debería ser el dato del programa. A ver si cobrado. nos da tiempo a cambiarlo ya. No, lo voy a meter ya para que la gente se desespere un poco. Ha cobrado 43 millones de euros de dólares, por esas, que es algo menos en euros, por esas fotos. Es decir, si aquí gobernase Eso Fonsi dicen. Loaiza, a esta tía la metían entre rejas. Claro, sin darse cuenta, en ningún momento se plantean que es que ese reportaje va a generar mucho más de 40 millones de dólares. Efectivamente, por lo visto, a la señora Kardashian lo que le han dicho es que enseñe el pandero, pero a cambio se enmarca en el lanzamiento de una aplicación, de una revista. Es decir, hay una estrategia de negocio muy, muy, muy significativa. Hay un color del dinero en el pandero de la señora Kardashian. Que si hay color del dinero, pero vamos, eso que le han puesto con brillos y todo. Bueno, os recuerdo a todos los oyentes que tenemos WhatsApp, es el único programa de economía con WhatsApp, que además en el que se leen, y en el que si el WhatsApp es gracioso, además llamo.
Nosotros llamamos al oyente en lugar de esperar a recibir su llamada. El teléfono de WhatsApp de este su programa es el 636-689-184. Bien. Esto sirva de advertencia para los del podcast, para que se lo escuchen en directo. Claro. Porque claro, los podcasts yo todavía no sé viajar en el tiempo. Entonces, no puedo leerles el WhatsApp dentro de 3 días, ¿no? Lo digo porque hay gente que me dice, no, yo me escucho el podcast. Pues mal hecho, tienes que escuchártelo en directo. Bueno, eso es una hora estupenda. Eso es. Un viernes hasta ahora. Para ya enfilar el fin de semana. Estás en Lima, 10 de la mañana, vagueando tranquilamente en la oficina y dices, qué mejor que escucharnos El color del dinero. Con esos gachupines tan simpáticos y tal y cual. Pues, y si estás en Madrid no digamos porque son las 4 de la tarde y no nos engañemos. Aquí en España le gusta la economía y trabaja un viernes a las 4 de la tarde, entre nosotros. Aquí no trabaja nadie. Se lo haga mirar si está trabajando alguno de nuestros oyentes. Alguien que le gusta la economía, la gente que le gusta la economía se dedica a trabajos en los que los viernes por la tarde se libra. Bueno, estamos tratando de conectar hemos conectado, de hecho, con Daniel Lacalle, le tenemos al otro lado del teléfono. Daniel, muy buenas tardes. Daniel, a ver si me oye. Estamos teniendo unos problemas. Se nos ha vuelto a cortar. Bueno, se ve que... Encarna. Encarna. Daniel. Daniel. Bueno, estamos llamándole porque el Daniel no estaba hoy en Madrid, estaba en el Reino Unido, en Londres, que es donde él reside habitualmente. Si no hubiese venido aquí al estudio con nosotros, para que nos hable del libro. El libro yo no lo he leído, he podido mirar un poco por encima, lo que la editorial ha facilitado. Procuraré leerlo este fin de semana. Lo tengo ya descargado en el Kindle y demás. Es un libro que tiene, aunque no fuese Daniel Lacalle, yo lo habría leído, sinceramente, porque el tema de la energía, pocos asuntos son tan importantes y se escribe tan poco sobre ellos. Y a España, en concreto, es un país al que le interesa sobremanera porque todos los años nuestro país asume un déficit enorme con el resto del mundo porque importar la energía que necesitamos pues para vivir, para desarrollar nuestros negocios, etcétera, nos supone un agujero, entre comillas, en la contabilidad nacional de unos 50.000 millones de euros. Entonces, toda esa compra de energía al extranjero significa que tenemos que producir muchísimo para poder vivir de una manera sostenible, no tener que estar continuamente endeudados con el resto del mundo. Y por eso el libro de Daniel es imprescindible porque en España se han hecho apuestas muy fuertes en el campo energético y, sin embargo, tenemos hoy la energía o una de las energías más caras del mundo desarrollado. Tenemos, además, una innovación que se ha desarrollado precisamente en los ámbitos donde parece que por precio y por rentabilidad las inversiones eran menos recomendables y nos estamos quedando atrás de ese carro que es el fracking y todas las técnicas de extracción y de producción no convencionales. Bueno, y otra cosa fundamental, y es que cuando Daniel lo llama la madre de todas las batallas, quizá el nombre parezca así como muy bold, ¿no? Que se dice en inglés, ¿no? Muy abultado, pero es que la energía es el centro de todo. Energía es lo que permite que lo tenemos ya, bueno, que mi voz les llegue y que en breve la voz del Daniel Lacalle les llegue. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Parece que estamos llamando al cometa Gerasimenko ese que está... Pues casi, porque la verdad esto de las comunicaciones a veces, no sé qué parece que estamos en el siglo XIX. Bueno, vamos a ver, para recibirte en el programa te hemos puesto una pieza de Albéniz que se llama Castilla, que es magnífica porque sabemos que eres madrileño, estupenda, tocada por orquesta, no al piano, y para que se vea que hoy se va a hablar de algo importante. Estamos aquí, Diego y yo, divagando sobre un libro que no hemos leído todavía, porque no es posible haberlo leído, porque ha salido hoy. Y queríamos que nos comentases tú, ¿realmente es la madre de todas las batallas, la energía? Sí, porque lo que estamos viendo es un entorno en el que existe una guerra entre todas las tecnologías, las nacientes y las más asentadas, para recuperar cuota de mercado en un entorno en el que las famosas fabulaciones de crecimientos de la demanda eterno y exponencial pues están demostrando ser incorrectas. Entonces, lo que estamos viendo es una batalla que terminará siendo muy positiva para el consumidor si los gobiernos lo permiten, porque lo que supone es ver quién gana y quién gana como debe ser en energía, con los precios más baratos y con el suministro más fácil y más cómodo, ¿no? Entonces esta es la gran batalla que estamos viendo en el mercado de la energía en estos días. Tú eres probablemente, Daniel,
por lo menos en español, el tío que más sabe de energía. Quizá en inglés hay alguno, ¿vale? Pero no sabemos, quizá existe un Daniel Lackington en inglés, pero nosotros como no le entendemos, te leemos a ti. Sí. ¿Tú realmente crees que el petróleo va a seguir bajando de precio a lo largo de los próximos? Maduro el otro día decía que esto iba a rebotar en breve, pero claro, evidentemente escuchar a Maduro es como escuchar a a un saltamontes hablar de economía, ¿no? ¿Tú crees que esto va a seguir bajando y la tendencia del último mes se va a mantener? Tenemos que tener en cuenta lo que ha hecho el petróleo desde la era Bernanke, ¿no? Es decir, las materias primas se han disparado en dólares ante la expansión monetaria y ante el incremento y ante la devaluación de las monedas de referencia. El petróleo, como el carbón, como tanto, pues se referencian en dólares, ¿no? Y nos olvidamos que el petróleo estaba a $55 reales en aquel momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ahora mismo nos llevamos las manos a la cabeza porque nos hemos ido acostumbrando a un proceso inflacionista que no tenía nada que ver ni con el suministro ni con la demanda, que siempre ha estado bien cubierta, y en el que se han ido aumentando costes y aumentando gastos por parte de los productores que no tenían nada que ver con el proceso de extracción ni mucho menos con el de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al calor de una fortaleza del dólar y de una reducción de esas estimaciones súper optimistas de demanda, es normal que nos encontremos, como hoy mismo decía la Agencia Internacional de la Energía, con un mercado que va a estar en sobresuministro, en exceso de suministro durante mucho tiempo. Entonces, no sé si bajará o subirá, eso hay muchos factores. Lo que sí está claro es que lo que no vamos a tener va a ser esos crecimientos exponenciales de los precios de las materias primas que tanto desea nuestro querido enemigo en Venezuela o cualquiera de los que se han subido al carro de la renta petrolera, ¿no? O sea que podríamos hablar de que hemos padecido una burbuja petrolífera bastante larga, por cierto, en el tiempo. Fíjate que cuando yo empecé a escribir sobre energía en el Confidencial en el año 2007 ya, a mí se me echaban encima con las teorías del pico del petróleo, que no sé qué, que se acaba, que esto es el fin del mundo y que no sé cuánto, que solo puede subir. Y todo eso yo decía, oye, pues... entonces yo vine de esa teoría, ¿no? Yo empecé creyendo pues que efectivamente, oye, es verdad que el petróleo puede estar acabándose y que hay un problema de suministro, pero a medida que vas dando cuenta, hay una cosa esencial que es darte cuenta de los errores que se cometen en las estimaciones, ¿no? Y cuando se cometen errores de estimaciones en cuanto al suministro, equivocándose a la baja en un 35-40% anual y equivocaciones en la demanda del 50-55%, pues dices, oiga, espera un momento, que aquí hemos estado creando una burbuja de expectativas completamente injustificada, ¿no? Tenemos a Estados Unidos produciendo 9 millones de barriles al día ayer, según la DOE, el Departamento de Energía, 9 millones de barriles al día en Estados Unidos, y claro, pues todo eso también lo que hace es que reduce ese premium, esa prima geopolítica que se le daba al petróleo porque dependíamos, entre comillas, de países inestables, ¿no? Bueno, tenemos aquí a un discípulo tuyo que se llama Diego Sánchez de la Cruz, a quien conoces, que quiere hacerte unas preguntas. Sí, claro. ¿Le aceptas el desafío? Por supuesto, claro. Acaba de comer, así que está con fuerzas, ¿eh? Bueno, si está con fuerzas todavía más. Venga, Diego. Daniel, la verdad es que lo primero, buenas tardes. Muchas. El crudo producido en Estados Unidos suponía una parte que no llegaba ni a la mitad de todo el mercado. Y sin embargo, los últimos escenarios que manejamos, repito, en base a datos, como tú mismo apuntabas, hablan de un país que es capaz, en un horizonte razonable, no estamos hablando de proyecciones extrañas, se puede pensar que ese crudo producido en Estados Unidos puede cubrir buena parte del consumo doméstico. Incluso encontramos las situaciones de que hay parte de la energía que se está produciendo en Estados Unidos que, aprovechando algún que otro resquicio legal, desde luego no con el apoyo entusiasta de la Casa Blanca, pero ya se está exportando parte de esa nueva producción. ¿Cómo ha sido posible? ¿Qué ha supuesto todo este cambio de paradigma?
Bueno, esta ha sido la revolución del fracking, ¿no? El fracking es una tecnología que existe desde hace 100 y pico años, no es ninguna novedad. Si ves una película de Clint Eastwood en la que él hace creo que de un predicador que ayuda a unos mineros, los malos de la película en realidad están haciendo fracking, ¿no? La revolución del fracking ha sido espectacular, y ha sido espectacular tanto en cuanto a volumen como en cuanto a coste, porque lo que los detractores del fracking decían constantemente era, primero, que no era rentable, y las compañías pues ya ahí están todas, no ha habido generando rentabilidades sobre el capital empleado del 8, del 10% sin ningún tipo de problema, y los costes que decían, no, es que no es rentable por menos de 120, de 130, de 140 dólares el barril. Pues ahora tienes áreas como Eagle Ford en Estados Unidos que son rentables a 35 dólares el barril. O sea que ha habido una doble revolución, no solamente una revolución de tamaño de producción, sino además de coste, ¿no? De coste y de eficiencia. El hecho de que haya en Estados Unidos una enorme cantidad, miles de empresas independientes que compiten unas con otras, es el elemento diferenciador. Si hubiese sido cuestión de tres grandes empresas, hubiera sido mucho más complicado, pero habiendo miles de empresas que tienen que batirse el cobre unas con otras, que tienen que hacerlo mejor, y que tienen que hacerlo mejor con respecto a sus accionistas y con respecto a las comunidades donde perforan, ha sido un elemento esencial para destrozar, porque ha sido casi una paliza todas las previsiones negativas que hacían los agoreros, ¿no? Es que con los datos encima de la mesa, sin ánimo tampoco de inundar a la audiencia, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que en las últimas décadas Estados Unidos había llegado a importar el 60% del crudo que consumía. Ahora está en esas cifras pues entre el 30 y el 35%, que por ejemplo la producción de la energía nacional que se consumía, la parte de la energía nacional que cubría la demanda doméstica, había tocado fondos, había acercado a tasas del 65, así, ahora estaba en el 90%, ya decimos que casi hacia el autoabastecimiento, ¿no? Estos son los últimos datos que yo recuerdo, ¿no? Y que están en el libro. Y por ejemplo, lo que esto redunda, porque por ejemplo, Daniel, incluso midiendo en emisiones de CO2 per cápita, vemos un giro a mejor, o en términos de empleo. Per cápita, en absoluto. Y en absoluto. Si tú miras la reducción de emisiones de CO2 de Estados Unidos en niveles absolutos entre el 2007 y el 2014, Estados Unidos, con la revolución del fracking, y a pesar de ser una economía fundamentalmente de energías fósiles, ha reducido más sus emisiones de CO2 que la Unión Europea, con renovables, con todo el apoyo al cambio tecnológico, etcétera. O sea, que tiene un impacto muy relevante. Tú hablabas de lo de la independencia energética. La independencia energética es ya un hecho, porque la gente, claro, dice, no, Estados Unidos todavía importa. Lo que se olvida es que se están aumentando los inventarios, se está aumentando el almacenamiento. O sea, Estados Unidos ayer estaba produciendo 9 millones de barriles al día y a la vez estaba aumentando sus almacenes, su stock, en 1,7 millones de barriles al día. Con lo cual, si quitas el efecto de estocaje, prácticamente ya es independiente Estados Unidos, incluyendo Canadá, por supuesto. Toma ya. Una cosita, Daniel. El alto precio del crudo en los últimos 15 años ha repercutido en que el sistema en general se haya hecho más eficiente, es decir, que nuestros coches consuman menos, que los barcos consuman menos, que los aviones consuman menos, es decir, que dispongamos de más capacidad a menos precio. Es decir, ¿se ha producido ese efecto? Se ha producido se ha producido un efecto llamada, por supuesto, en el que se ha construido una de las cosas que comento en el libro son las fuerzas que generan estos cambios en el sector energético, ¿no? Y los efectos llamada son muy importantes. Igual que ahora tenemos una enorme sobrecapacidad en refino, en el sector naviero, etcétera, por los efectos llamada del entorno anterior,
anterior, el hecho de que los precios del petróleo estuvieran subiendo en dólares, repito, en dólares, también ha hecho que se invierta muchísimo en capacidad y en nuevas infraestructuras. Las inversiones anuales casi llegan al billón europeo de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esa infraestructura ya está construida, ¿no? Sí. Entonces ahora cuando se habla de guerra de precios, de que la demanda ya no es lo que era, etcétera, ¿qué es lo que ocurre? Pues que eso ya es un coste hundido, y por lo tanto el concepto de que alguno maneja de que eso se va a dejar de utilizar es erróneo. Igual que fue erróneo, y lo comento en el libro, con el refino, igual que fue sido erróneo con la capacidad de generación eléctrica en Europa, e igual que ha sido erróneo con la capacidad instalada de barcos de transporte. Bueno, yo recuerdo cuando empezaste a escribir en El Confidencial, en Cotizalia exactamente, hace ya un porrón de años, que estaban en plenitud los agoreros del peak oil, ¿no? Diciendo, ya está, a partir de ahora esto va a ir a menos, tal cual. Bueno, ¿Cómo se lo han tomado? Siempre lo han estado, ¿no? Bueno, siempre, pero tuvieron un momento de empalme general. Yo recuerdo las discusiones en aquel entonces. Sí, pero con lo de Al Gore, con lo del cambio climático, sí, fue un poco en paralelo con aquello. Se juntó todo. Mira, lo de las esto decía un amigo mío, que los caracoles solo salen cuando deja de llover, ¿no? Y los agoreros del peak oil siempre aparecen cuando sube el precio, ¿no? Claro. En la época de la guerra del Golfo, lo cuento en el libro, ¿no? Sí. En el año 78, etcétera. Aparecen y aparecen, entonces es una teoría muy atractiva, y entre otras cosas es una teoría muy atractiva porque, como todas las teorías de la conspiración, están basadas en es que yo no me creo lo que dicen, ¿no? Es que no me creo los datos que da la OPEP. Bueno, claro. Pues nada, oye, pues no me creo, entonces no podemos discutir, ¿no? Y sobre todo, pues dices, oye, es que no me creo, y además se le dota de una aura científica, Dani, una cosita. Oye, vamos a seguir después de la publi porque es que me están sacando ya, son 3 minutitos, porque además tengo unas preguntas del Twitter que te están haciendo para que se las contestes a través de esto. Nos vemos en 3 minutos. De acuerdo. Radio 4G, la única personalizada. Ven, síguenos. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet. El dato. Bueno, el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, hoy he empezado con el nombre porque es que me ha puesto a tope, un nombre tan largo. Dilo otra vez. Bien, el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, se llama CENDAS, ¿vale? Ha sacado un dato, este dato es de ayer, que dice que la cesta de la compra venezolana ha aumentado un 96,6% en el último año. Entonces es un informe que está disponible, yo lo he visto en El Economista América, y es realmente espeluznante. ¿Se imaginan cualquiera de ustedes que en el último año, es decir, desde noviembre de 2013 hasta noviembre de 2014, hubiese subido la cesta de la compra un 96%? Cada 100 euros que te gastabas en el supermercado, ahora te gastas casi 200. Casi 200, efectivamente. Es doblar los precios de promedio. Es decir, que algunas cosas han subido mucho más, ¿no? Y eso es una canasta básica. Canasta básica, por supuesto. Es decir, el precio de la canasta a la cesta básica. Ah, pues súmale algún capricho. No, claro. Súmale no estamos entrando en lo que no se considera canasta básica, que es pues casi todo, porque luego la canasta básica son muy pocos productos, ¿no? Son una decisión, sí, como lo que se confecciona al IPC, ¿no? Bien, estos señores, sin entrar en más detalles, en esto y en otras cuantas cosas más, todas malas, consiste el socialismo del siglo XXI. Y ahora, dicho esto, desahogado, nos vamos a volver con Daniel Lacalle. Hola, ¿qué tal? Daniel, ahí te tengo, si no te me has ido. Daniel, bueno, continuamos. Bien, tengo una pregunta de Jordi Baeza, que es un liberal catalán, le conocerás porque tiene un nombre, no sé cómo se llama la gente en Twitter, Nick o no tengo ni idea. Un nombre de usuario. Un nombre de usuario en Twitter, Azote Liberal. Probablemente te suene, pues es muy activo. Bueno, pues Jordi nos pregunta si existe
una manipulación a la baja del crudo para perjudicar a Maduro, Putin e ISIS, es decir, Yo creo que, a ISIS no le perjudicas porque lo que hacen es robar crudo y lo venden al precio que sea, lo están vendiendo a creo que son $25 de barril de media, entonces, pues, de coste cero, que es robar a vender lo que, pues, no les perjudicas. No, yo más que entenderlo como una cosa para molestar, hay que entenderlo, las guerras de precios no se hacen para fastidiar, se hacen para demostrar que tú eres el suministrador de seguridad y el suministrador de mejor coste, ¿sabes? O sea, no hay que verlo como una especie... Estamos tan acostumbrados a la teoría conspirativa del cartel que se dedica a manipular el precio y todo esto, que nos olvidamos de que lo que realmente buscan los productores de petróleo y los productores de materias primas es demostrar que son un suministrador seguro, fiable y barato. Entonces, cuando tienes un entorno en el que está apareciendo un nuevo jugador como es el shale oil, ¿no? El fracking, pues tu objetivo es demostrar, oiga, como igual que compites, ¿no? En un entorno de mercado, pues dices, oye, yo quiero demostrarle a usted, uno de mis principales clientes, Estados Unidos, que yo soy mejor en cuanto a suministro, ¿no? Bueno, tenemos más David Bisús, que es, creo que es estudiante, es un chico joven. Nos pregunta, creo, si mal no recuerdo, este chico creo que es de Zaragoza. Lo mismo me estoy equivocando y luego me mata, pero vamos. Es de Zaragoza, David, creo que es de Zaragoza. Y justo ayer hablábamos a raíz de un tema que le quiero aprovechar y le contestar y lanzarlo aquí. Estamos cerca de publicar un informe de reforma fiscal. Aquí lo dejamos como primicia. Muy bien, pues David nos pregunta qué potencial tiene, a tu juicio, lógicamente, el fracking en España. Hombre, el fracking en España tiene un potencial enorme, entre otras cosas, porque podría suponer prácticamente entre el 20 y el 25% de las necesidades de importación reducidas, ¿no? Y hay que entenderlo desde la misma perspectiva que Estados Unidos. Yo recuerdo cuando empezó el tema del fracking en Estados Unidos que decían, esto solamente es viable en Marcellus, en Texas, ¿no? Y luego resulta pues que aparecen nuevas zonas, los ingenieros van aprendiendo, van reduciendo costes, van mejorando la eficiencia y ahora pues tienes todo una cantidad de regiones de Estados Unidos produciendo muy por debajo de los $70. El potencial es enorme en España y además podríamos ser uno de los centros de, como lo ha sido Polonia, de avance tecnológico en ese sentido, ¿no? Bueno, tendremos además una sorpresa. Como es el invitado estrella es de Londres, pero tendremos una sorpresa. Tenemos al teléfono, esta vez desde Madrid, a Juan Manuel López Zafra, a quien conoces bien, y que también acaba hace bien poco, hace unos meses, sacó un libro, El retorno al Pato Loro, que es un libro extraordinario. Muy buenas tardes, Juanma. Buenas tardes, caballeros. Bueno, tienes aquí a Dani. Ya sé que hace una triangulación extraña, ¿no? Telefónica, pero esta es la magia de la radio. Eso es lo bonito de la radio, efectivamente. Me preguntaba mi hija, ¿y cómo podéis entrar todos a la vez? Digo, cosas de Fernando. Oye, Dani, Juanma, ¿has leído el libro? Sí, he leído el libro. Tuve la suerte de conseguir una copia pirata en el mercado oculto antes de salir y la verdad es que me lo devoré, lo he revisado para la entrevista de hoy y la verdad es que, bueno, cada vez me gusta más. Es una delicia leer a Daniel en cualquier caso y leerle en modo experto porque los libros anteriores eran más divulgativos, más generales. Este es un libro realmente, un libro de un conocedor, muy divulgativo también, evidentemente, no es un libro técnico, pero es un libro absolutamente delicioso escrito por un auténtico experto y eso se nota, lo transmite muy bien Daniel. Sí, es que Daniel tiene esa ventaja que Dios le regaló una prosa finísima, poco habitual en los expertos económicos, doy fe. Sí, no, la verdad es que yo lo hablaba hoy con él del tema. Hay un capítulo, hay un montón de capítulos, ¿no? Pero en alguno en concreto, bueno, pues hablando de la tecnología y demás, bueno, pues hablaba de las opciones reales, que es un tema en finanzas muy técnico. Él lo da de paso, habla de las opciones, de la opción que tiene
quien tiene la tubería por la que va el petróleo puede utilizarla o no, quien tiene la refinería que puede utilizarla o no. Y claro, pues viendo cómo estaba planteando el tema, es que era un modelo de inversiones absolutamente avanzado, es un tema que lleva ya unos cuantos años dentro de lo que es la tecnología punta en finanzas, pero que es muy extraño verlo en libros divulgativos, no habla para nada del tema, pero está latente. Y entonces, claro, y le pregunto, digo, pero Dani, ¿esto lo estáis usando? Dice, pues sí, claro que lo estamos usando. Y es que es una auténtica gozada encontrarte con alguien que es capaz de transmitir un tema tan sumamente árido como es el del mercado de petróleo, el mercado energético en general, trasladarlo a los lectores con una facilidad y con una falta de formulación absolutamente, impresionante. Yo estoy realmente, cada vez que leo pasajes del libro, porque de vez en cuando lo cojo para, pues eso, cuando mis hijas tienen algún tema de energía y tal, siempre les he llevado a él, y la verdad es que, bueno, es auténticamente delicioso. Bueno, yo le quería hacer una pregunta, Eso, porque el pobre estará rojo como un tomate, claro. No está acostumbrado a que se lo digan, porque es que es absolutamente cierto. Entonces, bueno, pues, oye, yo sí no me hubiese gustado, pues, o no me hubieseis llamado, porque no suele quedar bien que alguien ponga a parir a otro en antena, o directamente, bueno, pues en ese caso, pues hubiese sido un poco menos. Pero es que me ha gustado muchísimo el libro, me han gustado los tres, pero realmente hoy lo hablaba con mi mujer. ¿Y cuál te ha gustado más, Juanma? Digo, pues yo creo que porque los anteriores me han gustado mucho, pero es que este es ya el auténtico experto en un tema, que entra a saco con él y que desde luego le da la vuelta completamente al calcetín. Le van a tener que recoger con una cucharilla, Dani, ahora, después de esto. Muchas Venga, gracias, muchas gracias. Dispara la pregunta, Juanma. A ver, disparo. Hay un tema que me ha gustado especialmente, que revisaba hoy, que es los equilibrios presupuestarios de los países de la OPEP, que Dani mantiene que se han disparado desde aproximadamente en 2010 unos $77 por barril, es decir, el precio al que tenían que vender los países exportadores de petróleo de la OPEP, el precio al que tendrían que vender el barril para equilibrar sus presupuestos, teniendo en cuenta, pues eso, su dependencia del petróleo y los gastos que han ido asumiendo estos años. Estamos hablando de que se ha incrementado aproximadamente en un 50% ese break-even presupuestario, y que incluso en el caso de Irán estamos hablando de $127 por barril, con más de $20 de incremento desde el año 2010 en solo 4 años. Venezuela está en un 95% de dependencia, con también un break-even de los más altos de los países exportadores de petróleo. ¿Qué va a ocurrir ahora con el petróleo a niveles tan absolutamente baratos para lo que ha sido estos años? Pues ¿Cómo lo ves, Daniel? Lo que va a ocurrir va a ser fundamentalmente lo que ya ocurrió en el año 86 y lo que ya ocurrió en el año 2008, que estos países tendrán que acostumbrarse a reducir pues esas inversiones, subvenciones, gastos que tildan de sociales, y que pues son, pues como todos sabemos, bueno, pues PDVSA en Venezuela se gasta 11.500 millones anuales en subvenciones, entre comillas, sociales, ¿no? Y hay que entender pues que estos países han estado acostumbrándose a un precio muy alto para gastar en cosas de todo tipo, ¿no? Eso cambia. Y eso cambia radicalmente, y lo vamos a ver. Ya estamos viendo, por ejemplo, pues Arabia Saudí todavía está en superávit presupuestario, pero pasará a déficit presupuestario en un año. ¿Qué puede hacer? Pues entre otras cosas, bajar los 20.000 millones de dólares que se gasta en subvenciones. Los puede bajar, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ocurrir, volver a un poco. Rusia tendrá que moderar su programa de modernización de militar, que consume también pues decenas de miles de millones de dólares. Ecuador, Bolivia, todos estos países pues tendrán igual, ¿no? Pues hay tanto gasto, digamos, superficial, escondido, que se tendrá que reducir. Tenemos además... Perdona, sí. Juan. No, simplemente que ya sabemos que esa es la idea, lo que se tendrá que hacer, pero sabemos las enormes resistencias de cualquier país que ha entrado en una verbena de subvenciones y de gasto político. Lo conocemos por experiencia propia, sin haber tenido ingresos de petróleo, lo que ha ocurrido en España con la burbuja inmobiliaria, lo difícil que resulta volver a la racionalidad,
volver a lo que pero las ¿sabes lo que va a familias se pasar? pueden ajustar, pero... ¿Sabes lo que va a Dime. pasar? Mucha de la protesta social que de países como Venezuela se ha reducido a través del cheque, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que se acaba el dinero fácil y por lo tanto también se acaba el mantener a la gente como cliente, ¿sabes? Como cliente rehén, y la gente buscará mejoras, cambios de régimen, etcétera. Los regímenes ya no dependerán de utilizar la renta petrolera como una especie de subvención casi rehén, ¿no?, de sus poblaciones, y sobre todo, como han sido extremadamente muchos de estos países que tú comentas con los niveles más altos de break-even, lo que han sido extremadamente vagos a la hora de cambiar el modelo productivo. De hecho, la dependencia del petróleo ha aumentado en todos en los últimos 10 años, pues con un poco de suerte veremos cambios de regímenes en regímenes que a mí particularmente no me gustan nada. Tenemos el ejemplo de Ecuador, que es uno que he estudiado bastante. Y la verdad es que cuando llega al poder este referente de Pablo Iglesias, que es Rafael Correa, lo hace con un precio medio del barril en los presupuestos de unos $37, ¿no? Esa había sido la media entre 2001 y 2006. En los presupuestos de Ecuador se pautaba ese ingreso por barril, 37. Y en los últimos años los presupuestos, por supuesto el precio ha estado por encima, pero pautaban como medida conservadora uno de $80. Claro, ¿qué ha permitido eso de pasar de 40 a 80? Pues que el gasto público en Ecuador más o menos ha pasado de ser el 20% del PIB a ser el 40% del PIB. Hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa? Que como todo se ha basado, en gran medida, aquí nos basamos en parte en el inmobiliario y allí todo ha colgado de ese maná de subvención, ese maná de gasto público y demás. La consecuencia es que toca ir ajustándose el cinturón y eso a los dictadores que se han aupado y que se han mantenido o que se han consolidado a base de extender la chequera, pues no les sienta muy bien. Por lo tanto, yo creo que vienen tiempos muy turbulentos y por eso la madre de todas las batallas no es solamente una batalla entre tecnologías energéticas, sino una pugna entre la demanda de una calidad de vida digna como la que proporcionan aquellos mercados en los que, por ejemplo, la energía está sujeta a competencia y el caso contrario. Y es que no es casualidad que tanto en Ecuador como en Venezuela, dos países que a priori deberían tener una energía barata y de calidad, los indicadores de productividad, los indicadores medioambientales, los indicadores de producción están por los suelos. Claro, es que una de las cosas que ocurre es la pesadilla del petroestado que comento en el libro, ¿no? El petroestado se vuelve incentiva la corrupción por un lado. Venezuela es el país más corrupto de Latinoamérica y uno de los 10 más corruptos del mundo, y no solamente eso, sino que lo que también incentiva es a que no se genere una mejora tecnológica, una mejora del tejido productivo, y a que se destruya el sector privado, y por lo tanto dependen todavía más, ¿no? Es la pesadilla del petroestado, que también lo hemos visto en otros países del Oriente Medio. Es decir, pues es una pena ver países que tienen una enorme riqueza dilapidarla en mantenerse en una sociedad pues que es más del siglo XIX, ¿no? Bueno, Daniel, es menos cuarto ya, no te vamos a quitar más tiempo, que el tuyo además es muy preciado. Y te vamos a despedir ya porque además nos queda a nosotros muy poquito de tiempo. Muchísimas gracias por habernos atendido hoy. E insisto, te vuelvo a invitar aquí al programa para cuando estés en Madrid los viernes de 4 a 5. Cuando queráis. Muchísimas gracias. Alfombra roja, de verdad. Música. Cuando queráis. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos, muchas gracias, y espero que os guste el libro. El libro, ya os digo que pretende que todo el mundo tenga un poquito más de ideas sobre energía y sobre todo fomentar el debate. Muchas gracias a todos. Nada, a ti, Daniel. Y tres cuartas partes de lo mismo, Juanma. Muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo muy fuerte. Y oye, fin de semana a todos. Esperamos tenerte aquí otra vez, que viniste hace un par de semanas y nos quedamos con muchas ganas de que volviesen. Bueno, pues te tomo la palabra, ¿vale? Ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte a los dos. Muy bien, pues tenemos en el teléfono. Ahora no quería meter a más gente por teléfono porque me parecía demasiado ya. Pero te empiezas a parecer ya a la fase ya decadente de José María García, que iba oye, te escucha no sé quién.
¿Estás escuchando? ¡Te escucha el otro! Al final se te está yendo las manos ya. Todo el... No me eches broncas y ponte los cascos, Diego. Venga. Que estás ahí, una foto te tendría que haber hecho. Tenemos al teléfono a Miquel Rosselló desde Las Palmas de Gran Canaria, que no es precisamente un país petrolero, pero podría llegar a serlo. Pero antes de nada, la música que siempre le precede. Del Amo Moya en El color del dinero. Desde Alcobendas para el mundo entero. Buenas tardes. Buenas Miquel, tardes, y con este recibimiento musical quiero entrar aquí feliz. Del Amo Moya a tope. Oye, ¿qué tal? Porque creo que en Twitter estoy viendo aquí en el tablet y esto está siendo Daniel Lacalle y Juanma tienen Está siendo un... muy importante el Twitter. Por ejemplo, para continuar un poco con la música, Carlos nos decía, después de la séptima de Beethoven y la Reina de Saba, recomiendo la tercera de Beethoven por la energía que tiene, como el libro de Daniel. Bueno, es que Carlos es músico valenciano y músico y un gran tipo además y entiende de música. Entonces ya le he dicho que íbamos a meter al Beniz, que nunca le habíamos puesto, un músico español, y vamos a variar un poco. Vamos a meter a Brahms para cerrar, que no es un concierto de Brandenburgo que hemos metido. Bueno, además entrará esa sinfonía. Aprovecho para decir que has hecho una lista en Spotify, Díaz Villanueva, que puedes seguir, que es magnífica, una delicia. Pero ¿hay reggaetón o no hay reggaetón? No hay reggaetón. No hay reggaetón. Yo creo que todo es anterior al 18, ¿no? Bueno, hay alguna cosa... No, es todo el 18, hay alguna cosilla del 19, algo de Beethoven, pero vamos, todo con un nivel máximo. Es decir, estamos hablando de... Probablemente es la mejor lista de Spotify. No, y pues no es porque que la busquen y la sigan. Por Twitter le decíamos a Juanma que hiciera una lista, decía que apenas tenía tiempo para escuchar la que tú habías hecho, y he pensado, igual los tertulianos invitados que vienen pueden proponernos una canción, nosotros hacemos una lista que podría ser, pues, a qué suena el dinero, ¿no? Y que cada uno proponga su canción. Estando no lo sé. Dani Lacalle sería a qué suenan los mercados, sería el más pues mejor, mucho. ¿a qué suenan los mercados? Me gusta más, ¿a qué suenan? Pues lo haremos, ¿no? Que Diego se vaya pensando la suya, nos lo diga al final del programa o por Twitter. Bueno, ¿vale? nos han empezado a llegar preguntas vía el WhatsApp, lo cual yo lo considero como un triunfo, porque el otro día fue solo una y hoy ya ha entrado un montón de ellos. Y saludos hasta desde Budapest y Polonia. Nos saludan desde Budapest, que tener un oyente en Budapest siempre da mucha categoría, básicamente porque Fequete vive allí, Antal Fequete, y eso nos da todavía una satisfacción mayor. Y nos llaman desde Berlín, Pre Bódalo nos escucha desde Berlín. Esto es una demostración de que los mejores de España se han ido. Están todos fuera. De los lugares. Bueno, pero lo que es importante que nos escuchen, que se vayan fuera lejos, pero que nos escuchen. Entonces, por cierto, dime. Lulu Arias nos decía, por seguir un poco con la gente que nos comenta cosas por el Twitter, Lulu Arias nos decía, queremos a Juan Raez y Manuel Llamas en El color del dinero, diciendo cosas de amor a la Sorayada. ¿Por qué no los llevas? Bueno, las cosas de amor a la Sorayada se las digo solo yo, ¿vale? Y respecto a Manu y a Rayo, a ver, invitados están. El problema es que creo que hay un tal Javier Somalo allí en el radio que no les deja venir. Si no, yo encantado de tenerles aquí y de tenerles aquí todos los viernes. Especialmente a ellos dos, que además de ser unos fuera de serie, son mis amigos. Pero si no pueden, pues no pueden. Esa es la única razón. Y por la que luego me las veo y me las deseo para tener gente. Yo por mí, Rayo sabe que tiene aquí una silla y Manuel otra dedicada. De hecho, están vacías. Estoy también porque estoy hablando. Si no, les hacía una foto y la subía al Twitter. ¿Algo más, don Miquel? Sí, por ejemplo, ha reñido a la gente que no nos escucha en directo. Por ejemplo, Simón, que nos decía, no me avergüenzo, pero no voy a poder escuchar en directo El color del dinero. Por favor, cuando esté el podcast, avisaremos, lo pondremos, pero que lo escuchen en directo. Nos escucha siempre en directo es Noemí Noguerol. Al que se queje desde aquí. A Noemí que está en La Coruña, una señorita extraordinaria. Pues bien, Noemí, no te quejes del podcast, porque damos el podcast, el normal de Radio 4G. El de iTunes. No era Noemí la que se queja. Perdón, Noemí. No es Noemí. Perdón, lo siento, no, es Noemí. Simón GRT. Simón GRT. A ver, Simón GRT. Vamos a ver. Tienes el de Radio 4G normal y corriente, el de la página web. 1. Tienes el de iVoox, que lo subo yo personalmente. 2. Tienes el de iTunes. 3. Y tienes la versión que hago yo en YouTube. 4. Vamos a ver. Yo creo que esto es lo que se llama multidifusión.
No existe, creo que programa... Un momento. No, ahí ya nos están pinchando, ¿no? Ahí ya Además, Hombre, son Abel 4 en soportes, Twitter, por el amor de Dios. en Twitter, Abel 9X en Twitter nos pone un enlace para poder escuchar en directo también el programa a través del programa VLC y Winamp. Bueno, ya quien no quiere escucharlo a través de la página web de Radio 4G o la app, que la pueden descargar para Android, lo que sea. ¿Sabéis de dónde viene la palabra virguero? La palabra virguero viene de antiguamente cuando se reconstruían los virgos, ¿vale? Porque las mujeres tenían que casarse vírgenes en la Edad Media. Entonces eran los reconstructores de virgos, eran los virgueros. Bueno, pues yo creo que ser virguero es más fácil que intentar sintonizar una emisora a través de la cosa esa, sinceramente. No sé, a lo mejor Espi, que es el técnico, por cierto, Alberto Espinosa, se llama Alberto Espinosa. Yo le llaman Espi aquí todo el mundo, pero a mí me da vergüenza llamarle así. Yo decía, no, es como poco serio. Pues bien, este programa no sería posible sin él. Esto es como la gasolina de un coche, que nadie la tiene en cuenta, pero sin gasolina un coche no Peor que anda. aún con tanta llamada de por medio, con tanto, y ahí estamos. Y hace siempre... un trabajo titánico, y además es más anarquista que yo, que ya es ser anarquista, es decir, que no es cualquier cosa. Bueno, Mikey, nos van quedando pocos minutos. Venga, apúrate, chico. Por aquí antes decía alguien, era un programa monográfico sobre el libro de Daniel Lacalle, ya habéis empezado de Kim Kardashian y sus curvas. Eso no es empezado yo, a título personal, nada más. Simplemente he dicho que el dióxido de silicio, que es la base de la silicona, ha tenido un bajón en las existencias mundiales por 2 razones. La primera, porque es que han tenido que meter mucho ahí. Y la segunda es porque ahora la mitad de las mujeres o de las starlets del mundo van a querer hacerse lo mismo y va a haber una escasez seria de silicona durante los primeros 3 meses. El mercado lo regulará. El mercado lo regulará, efectivamente. Y luego bajará de precio la silicona. Bueno, Pérez Bódalo nos dice que no es de Berlín, que está en Gdansk, que es como dicen los polacos a Danzig, que es como se llamó toda la vida en español, hasta que se entregó a Polonia en el año 45 y se le pasó a llamar Gdansk, pero es que eso de Gdansk es impronunciable en español. Entonces, como de lo que se trata es de que las palabras sean pronunciables, es decir, que podamos decir Danzig, pues es mejor Danzig. Bueno, él está de Berlín simplemente dándose un paseo, porque Danzig y Berlín están relativamente cerca. Y dice que hay mucho perroflauta suelto por Berlín. En Berlín hay, sí, claro, el germanoflauta. Yo más de una vez ya he mandado desde Berlín, he subido algún tuit que se les ve haciendo, pero no son como los nuestros son mucho mejores, ¿eh? Hablando de perroflautas, el otro día vi un cartel de una manifestación aquí, o no sé, un encuentro, no sé qué historias, en un instituto público, por cierto, contra el petróleo, y uno de los talleres era sobre biodanza. Estuve a punto de apuntarte. ¿Cómo es eso? Fernando coge un taller de biodanza. Contra las prospecciones de Repsol, ¿no? Bueno, a ver, la biodanza, Miquel, la biodanza implica que existe la tanatodanza, ¿vale? También. ¿Vale? Porque la vida versus la muerte, ¿no? La tanatodanza significa que pones ahí unos cadáveres. Los muertos vivos. No, bio con B de... Con bio con B de vida, con B de bio de vida en latín, ¿no? O en griego en este caso. No sabía muy bien. No, eso es la biodanza, fue una cosa muy de la acampada de sol, que tenían cuencos tibetanos, biodanza. La biodanza básicamente es bailar haciendo el chorra. Cualquiera de nosotros vale para hacer biodanza. Poli, el de la jungla de las mañanas, hace biodanza aquí todas las mañanas. Yo cuando me levanto también hago biodanza. Sí. Estoy intentando levantarme. Entonces, Fernando, ¿tú haces biodanza o no? Tú sabes que yo soy un bailarín consumado, por favor. ¿El biodanza o lo que le echen? Ahí sí que tendríamos que subir un vídeo de YouTube sobre Fernando haciendo biodanza. No es necesario. Allá te has venido. Ya sabes que yo para... El conde de Peña Florida, que nos escribe también desde Twitter, nos dice: lista Spotify, la flauta del perro. Sí. Como que está relacionado con estos temas perrofláuticos, ¿no? Sí, bueno, ya sabes que esto se apunta a un bombardeo. Por cierto, podemos ir explicando si va a sacar el petróleo de Canarias o no va a sacarlo en el caso de que lo encuentren. Pero eso ya lo veremos en otro programa. Entre tanto, nosotros nos vamos. Miquel, muchas gracias. A vosotros. Y lo mismo con Diego. Hoy veis que voy administrando mejor el tiempo ya, ¿eh? Ahora nos da tiempo hasta escuchar. Vamos a escuchar unas variaciones sobre un tema de Haydn de Brahms. Venga, vamos. Johannes Brahms. Hasta la próxima semana.